Octubre ha llegado y con él las sombras se alargan, los susurros se intensifican y el santuario de los cómics se transforma. Abrimos las puertas a una nueva sección que celebra lo macabro, lo misterioso y lo monstruosamente divertido Halloween en el santuario. Aquí encontrarás historias que se arrastran desde las criptas del cómic clásico hasta los rincones más oscuros del terror moderno. Vampiros, brujas, zombies, criaturas de otros mundos y héroes enfrentando sus peores pesadillas. Prepárate para recomendaciones espeluznantes, arte que hiela la sangre y curiosidades que te harán mirar bajo la cama. Porque en octubre el santuario no solo se lee, se sobrevive. ¡Que comience el susto! ¿Te atreves a entrar? Hola, hola amigos comicófilos, bienvenidos a un video más de Halloween en el santuario y aquí estamos para platicar acerca de monstruos de Marvel Comics. Halloween en el santuario de los cómics hemos estado haciendo algunas revisiones de algunas pues cómics de terror. Pero hoy vamos a presentar los cómics de terror de Marvel Comics en los años 70. Son una etapa fascinante en la historia de la editorial Marvel y en todo el mundo de los cómics. Así que pues vamos a empezar a platicar de esto. Pues bueno, cabe mencionar que tenemos algunas colecciones del Marvel Horror. Y ahorita vamos a presentarlas, vamos a hacer un truco mágico para aparecer en este momento con un encantamiento. Vamos a aparecer ese cómic coleccionable que tengo por ahí. Pues ya aquí está este tomo esencial de Marvel Horror de Marvel, en donde presentan algunos de los cómics de terror que en los años 70 Marvel Comics sacó. Aquí podemos ver en la portada que está el hermano Voodoo, Brother Voodoo, pero también estuvo la momia, aunque no está incluido aquí en este tomo, no está incluido lo que es Drácula, lo que es Frankenstein, lo que es Werewolf by Night, el hombre lobo. Está la momia, hay otros como el Golem, como Hermano Voodoo, pero hay muchos otros personajes que en los años 70 hicieron aparición en la editorial Marvel Comics a raíz de esta insistencia, y qué bueno que insistió Marvel en traer los personajes de terror, pero los más clásicos, los que fueron un éxito y los que trascendieron realmente, fue Drácula, la tumba de Drácula, Tomb of Dracula, y Werewolf by Night, fueron los que más duraron. Luego pues hubo otros títulos que no estuvieron tan mal, aunque fueron disminuyendo su calidad, como Frankenstein y la momia. Pero como les digo, hay muchos otros más en los cuales podemos contar, aparte de estos que ya los hemos mencionado, pues podemos contar con Blade, podemos contar con Ghost Rider, con Moon Knight, con Man-Thing, con el Hombre Invisible. Fueron títulos que se fueron dando, el hijo de Satán, por ejemplo, Son of Satan, se fueron dando muchos títulos y no todos rindieron el fruto que se esperaba. Algunos títulos duraron muy poco y fueron cancelados. Otros, como La tumba de Drácula, fueron llevados a un formato magazine, tamaño revista, como Conan el Bárbaro, como The Savage Sword of Conan. Bueno, en ese mismo formato llegaron a publicarse de Drácula
pues tomos de Drácula, y de ahí salió Blade, y de ahí salió bueno, otros, hubo crossovers con Werewolf by Night, y pero bueno, vamos platicando un poquito acerca de cómo se inicia todo esto. Prácticamente los cómics de terror de Marvel en los años 70 pues fueron una gran etapa, ¿ok? Tanto en la historia de Marvel como en la historia de todos los cómics. Fue una era en la que la Casa de las Ideas se atrevió a experimentar con el horror clásico, las criaturas sobrenaturales, y le mezclaban esta atmósfera gótica muy distinta a la de sus tradicionales superhéroes, de lo que estaba acostumbrado Stan Lee y todo su grupo de editores y escritores, eh, pero causaron un auge del terror en los años 70 dentro de Marvel. ¿Cómo ocurrió esto? Bueno, el Comic Codes Authority tenía prohibida la representación de vampiros, de hombres lobo, de zombies o de momias. En algún momento vino un relajamiento por parte del Comic Codes Authority donde empezó a permitir la presentación de este tipo digamos, de personajes. Marvel aprovechó la oportunidad para explorar el lado oscuro del cómic. En este sentido, el mundo del horror dentro de Marvel. El resultado fue una línea de títulos que combinan el horror clásico con el drama humano y una narrativa visual impresionante, porque muchos de los artistas pasaron por estos títulos, de los grandes artistas de Marvel Comics, pasaron por estos títulos. Así que en esta época dio lugar a joyas como La tumba de Drácula, The Tomb of Dracula, Werewolf by Night, El hombre lobo, El monstruo de Frankenstein, y un cómic que se llama Supernatural Thrillers presentando The Mummy, la momia. Muy clásicos. Y como les digo, hubo muchos otros más que luego fueron saliendo, ahorita los vamos a mencionar también. Pero el principal fue la tumba de Drácula, que fue de 1972 a 1979. Y luego después, en segundo lugar, estaría Werewolf by Night, que también empezó en 1972, pero terminó en 1977. Vamos a platicar un poquito de la tumba de Drácula. El guión empezó con la escritura de Marv Wolfman, este señor que lo tenemos catalogado como uno de los gigantes actuales y de los grandes pilares, una vaca sagrada dentro de los cómics, Marv Wolfman, y el arte de Gene Colan, un espectacular artista, dibujante, que estaba muy metido con superhéroes, con el Spider-Man, con los Vengadores, pero de alguna manera lo consiguieron para dibujar La tumba de Drácula. Quizás es la más icónica serie de terror de Marvel, La tumba de Drácula, porque redefinió al vampiro en los cómics. Jim Collan aportó un arte sombrío, con un uso maestro de la sombra, los ángulos dramáticos que evocaban al cine expresionista. Pero Marv Wolfman, por su parte, le dio profundidad psicológica al conde Drácula, a los cazadores de vampiros y especialmente al mítico Blade, quien debutó aquí en este título. Y este título destaca por muchas cosas, porque es un título que era gótico, era elegante, era trágico, más cercano al Drácula de Bram Stoker que al monstruo de la película de Bela Lugosi, por ese vampiro relamido que todos conocemos, que todo el mundo se ríe de él, el Drácula viejito. Bueno, aquí tiene un tono adulto, tiene un tono introspectivo, y esto convirtió este cómic en una serie de culto, y tanto que se fue al magazine, se fue al formato blanco y negro, con solamente lápices y tintas y sombras y luces, y sin nada de color, en un formato grande, fuera del Comic Codes Authority, para poderse expresar, para poderse manifestar en todo su esplendor lo que
lo que quería Marvel Comics expresar con este personaje de Bram Stoker, que la verdad se volvió una serie de culto y que creo que ahorita es dentro del género del horror, es de los más destacados, de los más valorados y de los más buscados también. Es uno de los mejores cómics de horror que se sostienen en el tiempo. Fueron 70 números de pura atmósfera vampírica y es una obra maestra de las viñetas. Así que Tom of Dracula es uno de los que están en el primer top, en el top más alto, en el número 1. Y el segundo yo diría que es Werewolf by Night, que también empezó en 1972, pero 2 años antes terminó en 1977. Este fue un guión de Jerry Conway y luego después de Doug Monk, no sé si lo pronuncié bien, Doug Monk, y el arte es de Mike Plug. Mike Plug es un maestro de la acción y le dio a Werewolf by Night le dio un giro espectacular dentro del horror. ¿De qué se trata? Bueno, pues se trata de un joven que se llama Jack Russell, que él hereda una maldición familiar, se convierte en un hombre lobo cuando la luna está llena y ocupando un lugar en los callejones de la ciudad, en este caso Nueva York. La serie combinaba tragedia, combinaba acción, terror corporal del monstruo interior. ¿Por qué terror corporal? Bueno, pues porque había una transformación de un hombre a una bestia que era el hombre lobo. El estilo de Mike Plug es un heredero visual de los cómics de EC, estos cómics de horror típico de este estilo, digamos. Estos no son esto es algo muy moderno, pero sigue siendo EC, pero los viejitos. Esa herencia en el arte fue parte de lo que nutrió a Mike Plug para dar a la serie un aire de cuento oscuro, con alma de pop. Pero Doug Moink más adelante añadió un drama psicológico y una galería de enemigos muy grotescos, muy tristes. Son enemigos que tenían muchas melancolías, remordimientos. Todo esto trastornaba psicológicamente y eso le dio una gran personalidad al cómic, porque no solamente era la acción, no solamente era el monstruo, la acción, las peleas, sino había un trasfondo que le daba dimensión al personaje. No era tan plano, era un personaje más complejo y con más capas que poco a poco cada número pues se iban revelando acerca de este personaje Jack Russell que se convertía en este hombre lobo en la noche. Pues bueno, es un cómic oscuro, es melancólico y es muy entretenido. Y la verdad, pues duró bastante bien. Luego vinieron otros como El monstruo de Frankenstein. Este también nació en el 73. Bueno, los demás nacieron, o sea, La tumba de Drácula fue en el 72 donde empezó, y también Werewolf by Night, pero duró hasta el 79 y Werewolf by Night hasta el 77. Pero un año después de los inicios de estos dos títulos empezó tanto Frankenstein como La momia. The Monster of Frankenstein fue del 73 al 75 con guión de Gary Friedrich y Doug Moink también, que se pasó este título. El arte variaba entre Mike Plug y Val Majerick. Era una reinterpretación respetuosa del clásico de Mary Shelley. Marvel trasladó la historia al universo contemporáneo y mantuvo un tono romántico y filosófico, pero después hubo algo con Frankenstein que lo hizo fracasar y que lo hizo acortar su run de alguna manera. El monstruo pues no es un villano, sino una víctima. El monstruo de Frankenstein es una víctima del mundo moderno, es un ser perdido que busca su lugar, y las historias mezclaban la acción gótica con reflexión existencial. ¿Por qué destacó en un principio? Pues porque era fiel al espíritu literario del original, del libro original de Frankenstein de Mary Shelley. Pero los primeros 3 números
sí se basaron en la historia original del clásico de Mary Shelley, pero después le fueron dando un giro al cómic, le fueron dando un giro. Eh, a los primeros 6 números, Mike Plock estuvo dibujándolo y luego después vino Val Majerick. Pero un poquito antes de Val Majerick pusieron a John Buscema, que de alguna manera John Buscema hizo alrededor de otros, no sé, 4, 5 o 6 números. John Buscema, o a lo mejor fue Gary Friedrich, pero probablemente Gary Friedrich con su guión hizo un crossover con Drácula. Entonces estaban Frankenstein contra Drácula. Era una gran pelea de Frankenstein contra Drácula, dibujada por John Buscema. Pero en esta, en esta película, en este cómic, en esta etapa, Drácula le daña las cuerdas vocales a Frankenstein en la pelea y Frankenstein pierde la capacidad de hablar. Y entonces, pues, al no hablar los siguientes números, ya para cuando llega Bob Majerick ya plasma muy bien el cómic, pero resulta que ya no podía hablar Frankenstein. Entonces solamente podía actuar. Y Frankenstein pasó entonces en ese momento, en ese punto, pasó a dejar a detener el espíritu literario de Mary Shelley y empezó a tener una semejanza con un monstruo que era muy parecido a Hulk. Porque Hulk, el increíble Hulk, está basado en su ADN, está basado de Frankenstein. Pero Hulk lo tienes espectacular, habla, se transforma, brinca y se cruza con superhéroes. Y entonces esa acción de Hulk empezó a eclipsar a Frankenstein, que era un monstruo gótico de la época de cuando lo escribió Mary Shelley. Los primeros 3 números, como repito, se basaron en representar la novela de Frankenstein. Y luego después siguió esta etapa donde hacen los crossovers, Drácula lo deja mudo, entonces al ser mudo ya no puede expresarse como debe de ser, y entonces es un monstruo que nada más sin hablar va metiéndose en problemas y tratando de salir, y siempre lo están acosando, siempre lo están, lo están atacando de alguna manera, y huyendo es como muy errante, es muy errante. Y este monstruo de Frankenstein dejó de tener ese atractivo porque se lo comió de alguna manera, lo aplastó Hulk, porque era mucho más atractivo comprarte un cómic de Hulk que comprarte uno de Frankenstein, sobre todo cuando Frankenstein ya ni siquiera hablaba. Eso le dio un bajón. Visualmente era muy poderosa, pero tristemente decayó en su calidad de historias. Y el cómic fue cancelado en 1975. Otro cómic fue La Momia. La Momia, dentro de Supernatural Thrillers, también empezó en 1973 al 75, con Steve Gerber, Tony Isabella en los guiones y Val Majerick nuevamente estaba en este título, basada en el mito egipcio clásico. Esta serie intentó recrear la sensación del horror ancestral. Y a diferencia de Drácula y del hombre lobo, el terror de la momia era más contemplativo, era centrado en el peso del tiempo y de las maldiciones, la inmortalidad y las consecuencias que esto trae en un ser que no puede morir y que está maldito. No alcanzó la longevidad de otros títulos como Drácula. Eh, Fue más corto, pero su arte y su guión mostraron una ambición estética que fue muy interesante porque tenía una atmósfera que era mucho más violenta. ¿Por qué hablo de esto? Pues destaca que tenía un tono exótico, místico. Había una experimentación visual porque contenía muchos jeroglíficos,
paisajes desérticos, pero también tenía túneles, eh, catacumbas, pirámides, cámaras secretas. Y dentro de todo este ambiente había mucha tristeza y mucha soledad. Esos eran los temas que más dominaban porque era lo que le afectaba psicológicamente a esta momia. Era una rareza fascinante, aunque era un título muy irregular en ese sentido porque no conectaba con la actual. Por ejemplo, a Frankenstein lo hicieron, algo pasó en alguna de las historias que lo pasaron de la época de los 1700 o los 1800, donde sea que haya surgido su historia, su origen. De repente lo mezclaban en la época actual de los 70s en Marvel. Y entonces Frankenstein se peleaba con el Hombre Araña y Frankenstein se peleaba con creo que también la momia, creo que también tiene un crossover. Ahorita vamos a ver algunas imágenes de eso también, pero creo que sí también había la momia con el Hombre Araña. Pero los hacían conectar porque ya el cómic ya no daba por sí mismo, tenían que llegar a este tipo de conexiones para poder ser más atractivos y no lo lograron, se quedaron en 1975, tanto la momia como el monstruo de Frankenstein, hasta ahí llegaron. Y bueno, el corazón oscuro de Marvel se representa en publicaciones como Marvel Horror, como les digo, hay otros personajes como el hijo de Satán, el hermano Voodoo, el hombre cosa, que se parece mucho a Swamp Thing de DC Comics, pero también hubo otros como el hombre invisible. Y bueno, fueron estos cómics de los que estamos hablando, Drácula, Frankenstein, el hombre lobo, Werewolf by Night y la momia, fueron de alguna manera, pues fueron una experimentación narrativa, pero fue una época dorada. Marvel supo capturar la esencia del horror gótico con sensibilidad literaria, con un arte expresivo, con temas adultos. Estos temas fueron tratados en títulos que no solo sobrevivieron a los monstruos clásicos, sino que también inspiraron generaciones posteriores de antihéroes sobrenaturales. Y ya los hemos mencionado: Ghost Rider, Blade, el caminante de día, Moon Knight con sus personalidades diferentes, Morbius, que sale de las viñetas del Hombre Araña, pero que después entra dentro de las historias de Drácula también. Pues todos estos personajes beben de este legado oscuro que se hizo en esta época de los 70s, con esta experimentación. Así que es una época donde reinaban los superhéroes coloridos, pero Marvel abrazó las sombras y en ellas encontró una de las etapas más bellas y también olvidadas del horror de Marvel Comics. Pues bueno, amigos comicófilos, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, por favor, dejen sus comentarios, háganos saber qué opinan. Si les gustaría reimpresiones, que Marvel publicara Epic Collections o hardcovers o omnibuses de estos títulos. Y pues díganle a todos sus amigos que ya está aquí Halloween en el Santuario de los Cómics. Así que pues bueno, vamos a seguir con más y más títulos, con más cuentos de horror, con más cómics que recomendar antes de Halloween. Y pues bueno, espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, compártalo con sus amigos, denle share, denle click a la campanita, suscríbanse al canal Santuario de los Cómics en YouTube y en el grupo de Facebook también. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima, amigos comicófilos. Octubre ha llegado y con él las sombras se alargan, los susurros se intensifican y el santuario de los cómics se transforma. Abrimos las puertas a una nueva sección que celebra lo macabro, lo misterioso y lo monstruosamente divertido: Halloween en el santuario.
Aquí encontrarás historias que se arrastran desde las criptas del cómic clásico hasta los rincones más oscuros del terror moderno. Vampiros, brujas, zombies, criaturas de otros mundos y héroes enfrentando sus peores pesadillas. Prepárate para recomendaciones espeluznantes, arte que hiela la sangre y curiosidades que te harán mirar bajo la cama. Porque en octubre, el santuario no solo se lee, se sobrevive. ¡Que comience el susto! ¿Te atreves a entrar?